poquitico sobre los momentos del carbón, porque ahorita me hacen muchas veces la pregunta, ¿cuándo debo poner los cortes? ¿En qué momento debo poner y estar listo para que el corte esté en la parrilla? Y la respuesta es que el carbón tiene 3 etapas. La primera etapa es una etapa de encendido. Esa etapa de encendido, ¿qué característica tiene el carbón o la briqueta? La característica particular es que vamos a tener llama, pero el color todavía va a ser muy negro. Es decir, si cogemos una briqueta, uno de los trucos y de los peores errores que yo cometía era poner proteína en grasa para que cayera sobre el carbón y encendiera el fuego. Entonces, pongamos primero el chicharrón. Entonces pongo el chicharrón para que se prenda el carbón y esté mucho más rápido. Y es el peor error que uno puede cometer. Por 2 razones. Lo primero, por salud. Sobre todo los que están pensando en emprendimientos y que tienen restaurantes, hay que ser muy responsables con lo que le sacamos a la gente. Porque se encuentra uno con unas cosas tan absurdas que uno después dice, yo no sé cómo hacen un lugar de estos para poder tener una calidad de procesos como estos. Y es que el inicio del carbón tiene una producción de gases y de hollín que se va a adherir a la proteína o a lo que pongamos encima y a las barras del asador, cualquiera que sea. Entonces lo ideal es empezar más o menos a que se forme una capa blanca sobre el carbón, sobre la briqueta, porque además de eso es el momento en donde más poder calorífico estoy teniendo. ¿Cuándo sucede eso? Depende de muchas cosas, depende de la madera que usaron para fabricar el carbón, porque si es una madera dura se va a demorar mucho más en lograr esa potencia calorífica, pero va a ser muy visual. Y ahorita Alex decía algo muy importante, esto es mucho de los sentidos. ¿Cuánto tiempo se demora esta receta? Muchas veces no es de tiempo, porque como decíamos al principio, no es lo mismo hacer un tocino en la costa que hacer un tocino en Bogotá. Entonces, si ustedes se van de aquí con la idea de que es que me voy a ir a hacerlo en 1 hora, esa hora va a ser diferente dependiendo de donde ustedes estén. Entonces, ese concepto de tiempo funcionaba cuando en los otros canales decían, y usted mete en el horno a tal temperatura durante tanto tiempo. Eso funcionaba para la torta de la abuela, pero para parrilla no funciona. Entonces, lo que más nosotros buscamos es que ustedes desarrollen el sentido visual, auditivo y del olfato, porque ahí es donde uno logra entender cuáles son los procesos que lleva el encendido, por ejemplo, del carbón. La llama al principio es muy mala amiga de la carne. Cuando yo estoy prendiendo el carbón y se prende la llama, esa llama es pésima para la calidad del producto, diferente a la llama del final. Y aquí vamos a entender un concepto y lo que quiero que aprendan en este momento es que la carne blancuzca, la carne que no tiene un color ocre, que no tiene un proceso de caramelización, que no tiene una corteza tostada, es carne cocinada. ¿Listo? El tema de hermosear los cortes. Cuando usted hermosea un corte, se ve muy bonito pero sacrifica sabor. Entonces empiezan a encontrar diferentes conceptos desde una teoría de la parrilla a otra. ¿Por qué razón? Porque los europeos, cuando logran la parrilla, buscan que la pieza esté absolutamente caramelizada y las barras esas hermosas se la dejan a los latinoamericanos, a nosotros que nos gusta ver las mallas y los rombos ahí, ¿no es cierto? Y eso es restarle sabor al producto que yo estoy sacando. Entonces, a veces, no es que no lo toque, póngalo y no lo toque, pues no lo voltee, pero tóquelo, muévalo para que el efecto caramelo se forme a través de toda la pieza, por ambos lados. Eso se llama el efecto Maillard y funciona para toda la cocina que nosotros estemos haciendo. Aquí hay muchos chefs, aquí tenemos uno. Y el efecto Maillard es básicamente lo que hace es que ese proceso de caramelización es la transformación de los azúcares y las enzimas que tiene el exterior de la corteza y que nos van a aportar unos sabores
que nos van a acercar o nos van a llevar al umami. ¿Es correcto? Listo. Entonces vamos bien. El umami es lo que nosotros tenemos que buscar entregarle al comensal, a la abuelita, al señor que vino al restaurante y al otro, que se sienta en boca, que es ese sabor que ninguno logra identificar, pero que lo invita a comer más. A veces se aplica de forma artificial, nada más artificial es el umami que el caldo Maggi, que tiene un producto o un componente que se llama, ese sí se me olvidó, Ajinomoto. ¿Qué es el Ajinomoto? Que encontramos en los paquetes de las que venden en los supermercados para calentar en agua y echar la bolsita. Eso es básicamente lo que encontramos ahí. ¿Listo? Entonces, no le tengan miedo al proceso de caramelización. No es quemado, porque cuando ya se vuelve negro, lo que estamos haciendo es proveyendo de sabores amargos al producto. Y son dos procesos completamente diferentes. Entonces, para garantizar que eso suceda, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es un buen fuego. ¿Cómo vamos a medir la temperatura a la que está el fuego? Tenemos dos maneras, una manera manual y una manera tecnológica. Cuando hablamos de manera manual, ¿qué tenemos? Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente encender el fuego y coger la mano. Cuando yo logro poner levemente encima de la parrilla la mano y logro contar 1001, 1002 y tengo que retirar la mano, tengo un fuego muy alto. 1001, 1002, no 1 y 2, porque es muy corto el tiempo. Debo tener el 1001 y 1002, porque es lo que se calcula como un segundo. Si no, sería casi que, si yo digo 1, 2, tengo un segundo. Si digo 1001, 1002, realmente tengo 2 segundos. Cuando yo llego y pongo la mano sobre la parrilla y logro contar 1001, 1002, 1003, 1004, el fuego que tengo ahí o la temperatura, que es diferente al fuego, hay que hacer ahorita esa claridad, fuego no es lo mismo que temperatura. Entonces, ahí voy a tener una temperatura que está medio alta. Cuando logro contar hasta 5, hasta 6, inclusive hasta 7, estoy en una temperatura medio baja. Y cuando estoy contando hasta 10, estoy en una temperatura baja. ¿Listo? Eso es casi que automático y es el proceso que ustedes tienen que automatizar. Voy a hacer parrilla, 1001, 1002, está alta temperatura. ¿Qué voy a hacer? ¿Un corte grueso o un corte delgado? Ah, no, un corte delgado. Esa temperatura me sirve para sellar. Si yo cojo, y aquí es otro concepto para que se lo lleven y lo entiendan muy bien. Si yo cojo una parrilla y empiezo 1001, 1002 y cojo una mondiola completa y la pongo, se va a arrebatar. Entonces empezamos a entender otro concepto que es arrebatar la carne. ¿Qué es arrebatar la carne? Es que quede muy seca por fuera, pero en su interior va a quedar jugosa, pero cuando yo vaya a ver está cruda por dentro. La estoy arrebatando. Entonces van a encontrar mucho que los suramericanos, muy para abajo, hablan mucho de arrebatar. No hacer el proceso que la arrebata. Y aquí es más fácil que el comensal espere el alimento a que el alimento espere al comensal. Por eso uno debe preparar y planear con tiempo.